Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 118. Libro 8. Capítulo 7 y estamos de vuelta. ¿Sí? Dios, he echado de menos escribir cosas correctamente. Incluso más allá del estrés del evento, había una parte de mí que decía, tal vez disfrute de una semana libre, y ¿sabes qué? No sé si lo hice. Fue extraño y terriblemente improductivo. Hoy también es el Día de los Inocentes, y si alguna vez te has preguntado qué significa eso para un periodista, recibirás muchísimas noticias falsas. Algunos son divertidos, en un tono muy vago de jajaja, tal vez. De alguna manera, mientras que muchos son simplemente débiles. Ni siquiera estoy seguro de por qué las empresas se molestan porque en realidad nunca usaríamos nada de eso, así que lo único que hace es hacerme la vida más difícil porque tengo que leer completamente las pistas para asegurarme de que no haya un remate tonto al final. De ello, es literalmente una pérdida de nuestro tiempo. Gran diversión. Mejores vacaciones. 10 de 10. Ni siquiera puedo pedirle a la gente que no nos haga perder el tiempo porque entonces parecería que no tenemos sentido del humor. Tengo que reírme de las malas noticias y decir, oh, tú, eres tan gracioso. Mientras tanto, pongo los ojos en blanco. FF. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 8. Capítulo 7. En términos de toda la mierda por la que habíamos pasado, debería haberme decepcionado que un barco lleno de piratas capas grises, declarando su lealtad a Black no fuera la cosa más ridícula que jamás haya sucedido. Después de ver a un hombre convertirse en un monstruo Grimm, los muertos volver a la vida y el control mental a escala de toda la ciudad, esto ni siquiera tuvo en cuenta la locura. Eso no hizo que fuera más fácil de tragar. ¿Qué carajo está pasando aquí?, gritó Jan, parada en medio de un bolsillo de Grey Cloaks con Ruby a su espalda. Estamos peleando, luego no peleamos y ahora esto. Será mejor que alguien empiece a explicar o los echaré a todos de este maldito barco. A mí no me importaría lo mismo, añadió Pirra, un pirata clavado en el extremo de su espada a un mástil, la hoja haciéndole cosquillas en la garganta. De acuerdo, gruñí, levantándome de la barandilla y alcanzando mi cuchillo. Seguimos peleando. El capitán con el que había estado en una batalla a muerte miró en mi dirección con los ojos muy abiertos y luego volvió a mirar a sus hombres. Tiren sus armas. Él ordenó. Ríndanse inmediatamente. Perry, informe a los que están debajo de la cubierta. No más balistas. Detengan el fuego. Por todo el barco, resonaron los sonidos de armas arrojadas al suelo o apuñaladas en la cubierta, poniendo fin a la pelea de una vez por todas, y demostrando que esto no era un truco. Fue simplemente una locura. Vieja locura normal y corriente. ¿Blake? Pregunté, esperando un milagro. Yo no lo sé. Suspiré. Por supuesto que no. No lo sé. Adam, era un viejo amigo. Un aliado. Se volvió hacia el capitán. ¿Qué estás haciendo como capa gris? ¿Cómo pudiste? No lo soy, dijo el capitán Adam. Atacaste nuestro barco. Respondí. Respondiste con nuestras señales. Pensamos que estábamos atacando a otros capas grises. ¿Por qué? Mis palabras se cortaron cuando un gemido enojado seguido por un chasquido resonó en todo el barco, proveniente no del barco en el que estábamos, sino de nuestro barco original, el Wind's Fury. El mástil, que ya estaba precariamente inclinado hacia un lado, finalmente se rompió bajo su propio peso. Se estrelló contra el agua al otro lado del barco, y todo empezó a inclinarse precariamente hacia un lado, mientras el agua llenaba su bodega. La tripulación intentaba mantenerse sobre el agua, trepando por el costado mientras caía, mientras Way saltaba y lograba agarrarse a la parte inferior de una escalera de cuerda que colgaba del costado del galeón pirata. Así, nuestro flamante barco comenzó a hundirse bajo el agua, arrastrando consigo al Shelia, muy dañado. Para ser justos, ese daño se hizo antes de que nos rendiésemos, señaló el capitán. Blake suspiró. Adam, ella me miró, luego a los demás en la cubierta. Si en serio quieres ser mis aliados, entonces rescata a los que están en el agua y cuida que los traten bien.
Esperaba vacilación o discusión, pero el fauno pelirrojo asintió de inmediato y pasó a mi lado, bajó las escaleras y llegó a la cubierta principal. ¿La escuchaste? Él chasqueó. Lanza cuerdas y escaleras a los que están en el agua. No les hagas daño. Salva lo que podamos y haz que traigan toallas para nuestros invitados. ¡Muévete! Yula, baja la bandera carmesí y enarbola el escudo de Belladonna una vez más. Sí, capitán. Sí, capitán. Y traigan suministros médicos para los heridos. Gritó, desplomándose contra la barandilla al costado del barco. Y para mí y para el otro. Volvió a mirar a Blake. Creo que tenemos algunas explicaciones que dar. Jan puso una mano sobre el hombro del capitán. Sus ojos ardían. ¿Crees? Déjalo ir, Jan, dije, bajando las escaleras tambaleándome con la ayuda de Blake. ¿Estás respondiendo por él? No, pero estoy seguro de que Blake lo es. Hice una mueca cuando llegamos abajo, favoreciendo mi lado bueno. Y en este momento, no estamos en una buena posición para causar problemas. No si queremos tener alguna posibilidad de regresar a Vale sin nadar. Con un último y flatulento glug, la furia del viento desapareció de la vista. El médico del barco atendió nuestras heridas sobre cubierta. La mayoría del gremio estaba bien, ya que se habían enfrentado a piratas que, aunque eran clases de héroe en algunos casos, simplemente no tenían nuestros niveles. Adam demostró ser la excepción a la regla siendo el capitán y, por lo tanto, sufrí más daño que la mayoría de los demás. Al menos yo había hecho daño a cambio, como lo demuestran los vendajes envueltos alrededor del costado del fauno. Nos habían llevado a sus habitaciones personales, no solo a Blake y a mí sino a todo el gremio, junto con el capitán, o ex capitán, Anders. Incluso con las garantías de Blake de que se podía confiar en él, no estaba preparado para dividir nuestro grupo mientras estábamos atrapados en su barco. Los piratas parecían genuinos en su deseo de no causar otra batalla, pero no podía quitarme la inquietud que sentía por todas las capas grises dando vueltas por ahí. Adam había arrojado el suyo sobre una silla cercana, pero todavía estaba allí. Ahora que la pelea había terminado, tuve la oportunidad de mirarlo un poco más de cerca. Antes pensaba que tenía mi edad, pero probablemente era mayor. Quizás 25 o 6 contra mis 19. Tenía el pelo rojo oscuro peinado hacia atrás, con 2 cuernos negros a los que no les había prestado atención antes. Su rostro era suave y atractivo, y tenía unos ojos azules brillantes que se desviaban hacia Blake cada pocos minutos. Aparte de eso, él era el primer maestro de la espada real que había visto en mi vida, y más que eso, tenía algunas de las mismas habilidades que yo. Excepto habían trabajado de diferentes maneras. Sus habilidades me habían dañado, mientras que las mías no le habían hecho nada más que destrozar por completo una de sus armas. Su espada estaba en el fondo del océano y de alguna manera parecía desnudo sin ella. Su mano siguió desviándose hacia allí, sin encontrar nada, y luego volvió a la bandolera sobre su pecho. Todavía no estaba seguro de cómo habría terminado nuestra batalla si hubiéramos seguido luchando. Creo que todos merecemos una explicación de qué es esto, dijo Weiss, golpeando la mesa cercana con una mano. No le hizo gracia haber sido obligada a abandonar el barco o mojar su túnica de mago. Los capas grises nos atacan a pesar de las señales y luego se rinden, y ahora te conocen, Blake. Tienes que admitir que esto parece sospechoso. El asesino se arrastró. Lo admito libremente, pero estoy tan a oscuras como tú. No esperaba encontrar a Adam aquí. ¿Por qué no empiezas con cómo conoces a esta persona? Sugirió Ren. Muy bien. Blake miró a Adam, pero él asintió y le cedió la palabra. Sabes que mi padre era algo así como el gobernador de las Islas Mirage. Bueno, eso todavía significaba que era un capitán pirata. Todos los que estaban en el liderazgo lo eran. Adam era el tercer oficial de mi padre. Tercer oficial. Es un puesto en el barco. Junior y subordinado al primer y segundo oficial. Era un papel junior, gruñó Adam, apoyándose en un gran armario y sujetándose el costado herido. Ira fue mi capitán. Mi modelo a seguir. Tomó a un joven huérfano de las calles y le dio un propósito. Conocí a Blake a través de eso y entrenamos juntos. Era responsabilidad de Adam vigilarme en aguas abiertas.
Entréname para subir a los aparejos, operar una embarcación y cómo evitar problemas. Blake sonrió con nostalgia. No es que hiciéramos mucho de eso. Nos hicimos buenos amigos. Adam iba a conseguir su propio barco una vez que ahorrara más dinero e íbamos a vivir aventuras juntos. Me moví torpemente ante el tono anhelante, sin estar segura de lo que pensaba de ello, pero sabiendo que me dejaba inquieta. Todo eso quedó en el pasado, así que no debería haber sido un problema, pero no podía negar que lo era. Y luego sucedieron los capas grises. Sí. Al ver que Blake no estaba dispuesto a continuar, Adam intervino. Vivía con la familia Belladonna cuando no estábamos en el mar. Cuando se produjo el motín, yo estaba allí con Gira. Él decidió luchar para ganar tiempo para que Kali y Blake pudieran regresar. Escapar, y yo debía tomar las puertas con un pequeño equipo de hombres para liberarlas. Los capas grises habían golpeado fuerte y las cerraron. Atacamos rápidamente y sin piedad, cortándolas y asegurando una oportunidad para que Kali huyera con Blake hacia el Islas Espejismo. Después de eso, intentamos volver a la pelea, pero Gira ya había caído, asesinada por esa perra, Branwen, y sus aliados. Reclamaron las Islas Mirage para ellos y nadie se atrevió a discutir. Nadie era lo suficientemente fuerte. Me retiré. Entré a la ciudad y encontré a Blake. Nos escondimos por un tiempo, hasta que pasaron unos años y pudimos colar a Blake en un barco que partía hacia Mistral. ¿No fuiste con ella?, preguntó Jan. No. Quería venganza. Tenía un capitán al que vengar y buenos amigos que había perdido. Blake también quería ayudar con eso, dijo, ganándose algunas miradas irritadas del asesino de nuestra parte. Pero fue el último deseo de sus padres, que ella escapara a un lugar seguro. Logré convencerla de que hiciera precisamente eso. Y luego te uniste a los capas grises. Siseó Blake. ¿En qué estabas pensando, Adam? ¿Cómo pudiste? No es lo que parece. Creo que eso es obvio por cómo nos atacó, dijo Ren. También mencionó que le diste señales de capa gris como motivo principal. El monje observó atentamente a Adam. ¿Has estado luchando contra los capas grises desde dentro, no? El Supremo Espada asintió, parándose un poco más alto. Una vez que te fuiste, teníamos pocos planes sobre qué hacer o cómo podríamos vengarnos. Éramos solo unos cientos de hombres y mujeres leales contra miles, que preferirían no entrar en conflicto con sus nuevos amos. Al final, los capas grises tomaron el control. E instalaron a su propia gente en todos los ámbitos de la vida. Los capitanes de barco tienen que ponerse la capa y pagar una parte de sus ganancias a las arcas de Grey Cloak. Sabíamos que necesitábamos un barco y una tripulación, pero para hacerlo teníamos que ser capas grises. Así que lo hicimos. Matamos a algunos en secreto, robamos sus trajes y los usamos para conseguir más y para instalarnos como tripulación en un gran galeón. Adam golpeó la pared de madera. Luego, una vez que estuvimos en lo profundo del mar, organizamos un motín y matamos al capitán, asumiendo el control y coronando la retribución. Y has estado atacando barcos Grey Cloak desde entonces, dijo Ren. Sorprendida, miré al capitán mientras él sonreía cruelmente. Sí. Los códigos espejismo se convirtieron en códigos capa gris, y es una vida peligrosa en el mar. Haríamos señales para un paso pacífico y luego lanzaríamos ataques contra aquellos barcos que respondieran de la misma manera. Dejaríamos que los barcos mercantes nos superaran. Los capas grises esperan que sus capitanes vuelvan con el botín, pero nadie dijo jamás que había que quitárselo a gente inocente. Hundiste y saqueaste esos barcos que ya habían asaltado ciudades costeras, matando a capas grises y asegurando suficiente gravamen para permanecer sin sospechas. Weiss tarareó, impresionado. Y como nadie sabe cómo fueron destruidos esos otros barcos o qué botín llevaban, los capas grises no se dieron cuenta del hecho de que había un traidor entre ellos. ¿Es eso cierto?, preguntó Blake. Sí. Adam asintió. No ha sido tan fácil como parece. Ha habido pérdidas y contratar nueva tripulación es un riesgo. Solo hace falta una persona para hundir nuestra operación y cuanto más tiempo pasa, más gente se olvida de lo mejor que es la vida. Bajo tu padre estaba. Espera, dije, repentinamente molesto.
Eso significa que si Blake no te hubiera enviado las señales, no estaríamos en esta situación. Os habríamos dejado escapar, sí. Solo atacamos porque os creímos, capas grises. Jam se giró y pateó una silla hacia un lado, resumiendo perfectamente mi estado de ánimo. Habíamos estado limpios y secos sin nada en nuestro camino más que un problema que habíamos creado. ¡Qué repugnante ironía! ¿Y ahora qué? Preguntó Ruby. ¿Ahora? No lo sé. Adam se encogió de hombros. Nunca me preparé para esto ni pensé que sucedería. Siempre supuse que tarde o temprano moriría derribando barcos de capas grises, y eso me parecía bien. Pero no estoy dispuesto a arriesgar a la hija de Gira. Adam se volvió hacia Blake. Se suponía que nunca regresarías, Blake. Pensé que ese era nuestro trato. La situación ha cambiado. Raven tiene la intención de provocar el fin de las Islas Mirage. Tal vez incluso de todo Remnant. Dio un paso atrás. Todas. Bromeas, seguramente. Sé que ella es un monstruo, pero es solo una mujer. Me temo que Blake está diciendo la verdad, dijo Weiss, interviniendo. Aunque no podemos contarles todo, Raven está planeando convocar a un Grimm de considerable poder. Uno al que espera matar y obtener experiencia. En lo que respecta a la portada, la de Weiss era buena. Desafortunadamente, Vale está decidida a que incluso con su alto nivel, no tendrá éxito. Que Grimm correrá desenfrenadamente por las Islas Mirage, matando a todos. Entonces puede que venga a por Vale. El rostro de Adam estaba pálido. Junto a las olas. Entonces ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? Blake respiró hondo. Tuve que detenerlo. Locura. Deberías haberte quedado en Vale. Jam sonrió. Dijimos eso. Salir a las fauces de tal monstruo. Eres un idiota. Weiss asintió. Ella es. Si pueden dejar de atacarme por un momento. Blake suplicó, con las manos en alto. Sabía que esto era un riesgo. Sabía que era una mala idea. Por eso vine solo y sin decírselo a nadie, porque solo quería arriesgar mi propia vida. Se volvió hacia Adán. Pero vine por ti. Tenía que sacarte de aquí. A ti y a todos los demás que me ayudaron a mí y a mi familia. Blake. Los ojos de Adam se suavizaron, aunque todavía había en ellos preocupación y enojo. Yo, te lo agradezco, pero, entonces trabajo hecho. Dije, interrumpiendo antes de que pudieran continuar y complicar aún más las cosas. Blake se escapó para encontrarte. Tú nos encontraste. Ahora podemos irnos a casa. Trabajo hecho. Todos saldremos del problema y Blake salva a su amiga. Pirra pareció confundida por un segundo, pero rápidamente se dio cuenta y aplaudió. ¿Sí? Jaune tiene razón. Si bien esto no terminó exactamente de la manera que pretendíamos, nuestro objetivo siempre fue regresar con Blake a Vale, mientras que el de ella, aparentemente, era ayudarte, Adam. Seguramente, todos podemos. Regresa a Vale ahora en paz y termina con esto. No hay razón para viajar a las Islas Mirage. Miré a Blake significativamente. Ella capituló. Por así decirlo, Adam. No me importa nadie más allí. Se volvieron contra mi familia. Si las Islas Mirage se van a hundirse, preferiría que se hundan con ellas. Adam miró entre Blake y el resto de nosotros, sin duda reconstruyendo lentamente qué había llevado a Blake al mar abierto y por qué estábamos aquí. Si bien no tenía la historia completa, sin duda tenía suficiente para estallar. Estaría encantado de poder hacerlo. Mi cabeza se animó, pero no creo que podamos. Mierda, ¿por qué no? Preguntó Weiss. No podemos ir a las Islas Espejismo. Raven conoce nuestras caras y nombres y nos perseguiría. Sin mencionar a Sa, el Grimm que pretende convocar. Toda la isla será destruida. No es la desgana lo que me impide estar de acuerdo, dijo Adam rápidamente. Mi lealtad es para Blake y solo para Blake. Si ella dice que se venda Vale, lo haré. Es una cuestión de logística. Simplemente no podemos hacer el viaje. ¿Por qué no? Porque estamos a menos de un día de las Islas Mirage, se dio cuenta Blake. No abasteciste el barco para un viaje más largo. ¿Es así? Me temo que sí. Sabiendo que no entenderíamos cómo lo hizo Blake, Adam se dirigió a nuestro grupo.
Somos un galeón de unos 120 tripulantes. Son muchas focas que alimentar y nuestros suministros ya están bajos debido a las incursiones que hemos realizado. Estábamos en camino de regreso a las Islas Mirage cuando te vimos. Y vine a investigar. En este momento, tenemos menos de comida y agua para un día. Un día, eso no sería suficiente para regresar a Mistral, y mucho menos a Vale. Necesitamos reabastecernos. Y el único lugar para hacerlo. Las Islas Espejismo, gemí. Adán asintió. ¿Estás seguro de que no podremos regresar a Mistral? Preguntó Ace. Un día sin comida no es tan imposible. ¿Y si llega una tormenta y se convierten en 3 días? 4. Sin comida, tal vez, pero la falta de agua nos matará antes de que eso suceda. Me gustaría ver a Black a salvo y lejos de aquí tanto como a ti y a mi tripulación si lo que dices es cierto, pero simplemente no podemos hacer el viaje. Necesitamos llevar suministros. Eso significa detenernos en las Islas Mirage. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó Jan. 2 días. 48 horas. ¿Por qué 2? No puedes abastecerte más rápido que eso. Inspecciones de capa gris. Adam dijo, burlándose del nombre. Los piratas no son las personas más honestas y nos vigilarán para asegurarse de que estamos dando nuestra parte justa. Solo una vez que se haya establecido se nos permitirá comprar suministros. Los suministros son relativamente simples. Puedo tenernos abastecido y en movimiento en 6 horas. Es la inspección la que llevará más tiempo. No puedes apresurarte. No sin que me pregunten por qué tengo tanta prisa. Una tripulación que regresa de mar abierto debería estar deseando gastar parte del gravamen que tanto le costó ganar. Sospeché muchísimo si estuviéramos desesperados por volver a salir. Cualquier cosa que nos llamara la atención sería mala. Y fue malo porque me estaba dando cuenta de que no teníamos otra opción que ir a las Islas Mirage. Nuestro barco, los 2, se había hundido y todos los suministros a bordo estaban en el fondo del océano o podridos. Nuestra única esperanza era atracar en las Islas Mirage, evitar alertar a nadie y luego salir de allí. Si atracamos en las Islas Mirage, dije, mirando directamente a Blake. ¿Prometes no montar una escena? Sus ojos dorados se agrandaron. Jaune, no puedes estar sugiriendo esto, gruñó Jan. Tengo que hacerlo. ¿Qué opción tenemos? Nos vamos a casa. Nos arriesgamos ante una tormenta y nos arriesgamos. Si lo hacemos, estaremos muertos si uno viene. No estoy preparado para correr ese riesgo. ¿Lo está alguien más? Los otros miembros del gremio se miraron entre sí con incertidumbre. No era su jefe, pero había planteado un punto que sabía que no podían ignorar. Pase lo que pase en las Islas Mirage, podríamos intentar luchar. Podríamos adaptarnos a deshidratación en medio del océano. No había nada que pudiéramos hacer al respecto. Estaríamos indefensos. Si reconocen a Blake, estamos muertos, señaló Pirra. No podemos vencer a Raven. No causaré ningún problema, prometió el asesino. Ya has hecho precisamente eso. Espetó Jan. ¿Por qué deberíamos creerte ahora? Porque solo tomé esos riesgos cuando estaba solo yo. Me escapé por mi cuenta. Les dije a todos que se quedarán. Entré en la oficina de Osbin para que sellara las puertas. No voy a hacer nada cuando vi las acciones serán responsables de todos ustedes. Además, solo hice esto para tratar de advertir a Adam y los demás. Nunca pensé que podría vencer a Raven. Aunque ibas a intentarlo si era necesario, susurró Ruby. Robaste el cuchillo que me hizo Jaune. Blake miró hacia otro lado. Joder, gimió Jan. Eres un idiota. Aunque no es que haya mucho que podamos hacer. Lo hay. Mirage Isles, lo es. Demonios. Tenemos capas de repuesto, dijo Adam. Puedes esconderte entre los capas grises y puedes confiar plenamente en mi tripulación. Puedo acelerar sutilmente la inspección con el pretexto de contratar nueva tripulación. Hemos atracado y reabastecido allí durante años, así que dudo que suceda algo. Y si es así, yo pregunté. La mano de Adam cayó sobre su espada, excepto que había sido arrojada al océano. No tengo miedo de ensuciarme las manos si es necesario. No tengo ninguna lealtad hacia esos perros capa gris.
Dejémoslo como último recurso, dijo Ren. Si todo va bien, saldremos en 2 días. Si todo va bien, resoplé. Deberías ser comediante. Cuando algo nos ha ido bien, Ren sonrió con tristeza. No está de más esperar un milagro. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, nos dirigíamos a las Islas Mirage. Sentí como si de alguna manera hubiéramos fracasado. Peor aún, parecía que el destino había conspirado para hacernos fracasar, llevándonos a los únicos capas grises en el océano que nos atacarían específicamente porque usábamos las señales de los capas grises para escapar del daño. Si hubiera sido cualquier otra persona, estaríamos bien. Si simplemente hubiéramos noqueado a Blake o no hubiésemos confiado en ella para realizar las señales, habríamos estado bien. ¿Cómo se suponía que íbamos a saberlo? Nos habían concedido habitaciones pequeñas en el galeón, con Ren y yo compartiéndolas mientras las chicas podían elegir otras habitaciones. Blake dormía en la habitación del capitán aunque sin, para mi alivio culpable, que Adam durmiera con ella. Estaba durmiendo con su tripulación. Anders y la tripulación del Winged Fury estaban entre ellos, en su mayoría permaneciendo juntos y tratando de no llamar la atención, contando con su suerte de haber sobrevivido de alguna manera al encuentro con los piratas de Mirage Isle. Los propios piratas me ignoraron, moviéndose por la cubierta y el barco con determinación. Les había llevado un tiempo tensar las cadenas sujetas a sus balistas y también reparar los pequeños daños que sufrió el barco. Algunos intentaron nadar hacia abajo y ver si había algo que salvar del Fury, pero el fondo del océano era demasiado profundo y hacía tiempo que se había hundido fuera de la vista. Los suministros que tenía el barco estaban en el fondo del océano. Unos cuantos barriles flotaban arriba, pero la comida estaba empapada y empapada. Los barriles de agua, abrumados por su contenido, se habían hundido como rocas. Noté que Blake me observaba desde lejos, sin duda tratando de decidir si quería hablar conmigo o no. No estaba de humor para eso y agradecí que ella se rindiera, entrando a su habitación y cerrando la puerta. Tal vez no estaba bien responsabilizarla por todo esto, pero seguro que se sentía así. Mejor evito la pelea por completo. Mientras nada salga mal, estaremos fuera de las Islas Mirage y lejos. Pero si Raven convoca a Salem en ese momento, entonces estaremos en problemas. Solo tendría que esperar que no lo hiciera. Y que ella no se dio cuenta de que yo estaba en la isla en primer lugar. Cualquiera de esas cosas era mucho que esperar, pero ambas a la vez me tenían nervioso. Nuestros esfuerzos por prepararnos para Raven no habían sido suficientes para convencerme de que teníamos una oportunidad. Mi nueva runa diseñada especialmente para ella todavía era un prototipo y dependía de la velocidad de Ruby más de lo que me gustaba. Mi mano se levantó para tocar mi relicario, la fotografía del artista de Blake y yo juntos sellada dentro de una carcasa protectora de Star Metal. Estaba cálido al tacto. De forma antinatural. Dejé caer la mano y miré hacia atrás cuando Adam se acercó a mí. El capitán volvió a vestir su abrigo color carbón, que podría confundirse con un capa gris a distancia. Le acababan de volver a colocar el vendaje alrededor del costado y estaba de pie con los brazos cruzados, mirando hacia el océano. Entiendo que tengo que agradecerte por la seguridad de Blake. Ella me dice que la ayudaste a integrarse con otros héroes en Beacon. Tienes mi agradecimiento. Adam respiró hondo. Y el agradecimiento de la familia Belladonna, estoy seguro. Gira y Cali te habrían agradecido por cuidar de su amada hija. Era un sentimiento agradable y lo acepté como tal, pero sabía que no era por eso que Adam había salido a hablar conmigo. Me hubiera gustado decir que lo sentí rondando por ahí, pero la verdad era que lo había estado vigilando y acababa de verlo dudando sobre cómo dirigirse a mí. No nos andemos con rodeos, capitán. No estoy de humor para eso. Adam inclinó la cabeza. Como quieras. No te agrado. Eso no es justo. Ni siquiera te conozco. Y aún así no te agrado. No lo negué. No pude. Es comprensible, supongo. Te he atacado y te he causado molestias. Mis acciones te pondrán a ti y a los tuyos en riesgo, y no estás seguro de si se puede confiar en mí. Considerando las circunstancias, no te culpo. Tendrías que ser increíblemente ingenuo para depositar tu fe en mí. Blake dice que se puede confiar en ti. En efecto.
Adam me miró con recelo. Pero tampoco confías en ella. Mis manos se apretaron sobre la barandilla. Eso es una tontería. Blake es una amiga íntima y le confío mi vida. Amiga. Pensé que ella era tu amante. ¿Cómo había sabido eso? Las cosas cambiaron. Espeté, mirando hacia adelante. Ahora solo somos amigos. ¿Lo han hecho? Cuando le pregunté cuáles eran sus relaciones con cada uno de ustedes, me informó que usted y ella todavía eran amantes. ¿Qué? Mis ojos se dirigieron a los suyos incluso cuando mi estómago se revolvió, dejándome hundido contra la barandilla mientras mi cabeza daba vueltas. Porque Blake no podía tener sentido por una vez. Por una vez en mi maldita vida, no podría venir con un maldito manual de instrucciones. No sé qué decir a eso. No podemos tener esta conversación. Supongo que no es asunto mío. Nunca estuvimos involucrados, añadió. Ella era una niña cuando sus padres fueron asesinados, y yo apenas estaba interesado en ella de esa manera. Aún así, si ya terminaste, entonces sería mejor que aclararas las cosas con él. No necesito esto. Muy bien. Adán lo dejó pasar. Pronto nos acercaremos a las Islas Mirage. De hecho, estamos a la vista. Miré hacia el océano y no vi nada destacable. Ni siquiera una colección de niebla, en la que felizmente habría imaginado que estarían escondidas las Islas Mirage. No hubo absolutamente nada. Ni una roca sobre el agua hasta el horizonte. Ni siquiera un oleaje en el océano. Mirage Isles, Supongo que tiene algún truco. Es invisible para las personas que no saben dónde está. Cerca. No puedo dar una mejor respuesta que decir que la isla en sí tiene propiedades que muchos no entienden. Simplemente aprendimos a aprovecharla para nuestros propósitos. Asaltos, matanzas y saqueos. Sí. No te pediré que lo respaldes, pero crecí con esto. Siempre fue normal para mí. Me miró de reojo. Y a Blake. Nunca tuvimos la oportunidad de ser héroes, soldados o casta laboral. El sistema de castas no existe aquí en absoluto. Es sorprendente que el sistema que personalmente odiaba se usara en dos reinos, Vacuo y las Islas Mirage, y que ambos eran reinos en los que nunca hubiera querido vivir. ¿Eso significaba que el sistema de castas realmente estaba protegiendo la paz, o era simplemente sus circunstancias únicas? De cualquier manera, sabía lo que estaba diciendo. Eso no significa que lo aprobé. No tienes que darme explicaciones. Mientras hayas dirigido tus esfuerzos a los capas grises, estoy bien con que seas pirata. Ja. Supongo que lo serías. Difícilmente nos convierte en piratas ahora que lo pienso. Adam se levantó de la barandilla. Querrás ponerte las capas cuando lleguemos. No es seguro permanecer en el barco cuando lleguen los inspectores. Hice una mueca. Realmente no me gusta la idea de que Blake esté en tierra. Yo tampoco. No te equivoques, estoy totalmente de acuerdo contigo y tus compañeros. Blake debería haberse quedado a salvo en Beacon contigo. Arriesgué mi vida para sacarle que ella pudiera tener una vida feliz. Tirar eso a la basura para venir aquí. Sacudió la cabeza. Tuve palabras fuertes con ella. Palabras acaloradas. Él hizo una mueca. Ella es tan terca. Me reí. Cuéntame sobre eso. Sus padres no eran muy diferentes. Buena gente. Valientes y leales. Una vez que atraquemos, podrás ingresar a la ciudad en la base de las islas. No todos allí son capas grises, solo las personas importantes. Hay mucha gente normal entre la que puedes mezclarte y esconderte. Eso también se aplica a Blake. Incluso si la reconocen, solo un capa gris leal la denunciaría. De lo contrario, sería demasiado complicado llamar su atención sobre ti. ¿Qué posibilidades hay de que la reconozcan? Es difícil decirlo. Si permanece enmascarada, dudo que alguien la reconozca solo por el cabello. Ha pasado una década desde que fue una figura vista regularmente. En ese entonces era solo una niña. En cuanto al nombre, Blake no es exactamente común, pero al menos la belladona no es visible. Me quedaría cerca de ella en todo momento. Adam asintió hacia mi nombre flotando sobre mi cabeza. Si la rodean, sus nombres se mezclarán. Haga que sea difícil para cualquiera distinguir los detalles.
En la proa del barco, un pirata se aferraba a una gran campana que cazaba sobre una estructura ornamental de madera y piedra. Comenzó a sacudirlo violentamente, emitiendo fuertes sonidos de tambido. Parece que estamos aquí. Vi como el pirata tocaba la campana y el resto del gremio salió a cubierta para ver qué era el ruido y se sentó conmigo junto a la barandilla de babor. La campana siguió sonando con fuerza. Algo en el aire se onduló. Lo había imaginado. Ese breve destello de color. De gris y marrón a lo lejos. Parecía imposible. Había azul hasta donde alcanzaba la vista. Un océano azul que se conecta con un cielo azul. Y, sin embargo, había algo ahí. Cuando la campana volvió a sonar, el aire en la distancia se onduló y distorsionó, breves destellos de color se mostraron en un patrón ondulado, antes de que desapareciera y revelara solo el océano una vez más. Imposible, susurró Ace. ¿Tú también lo viste? Yo también, dijo Pirra, inclinándose hacia adelante. Vi roca. Me pareció ver un muelle, añadió Nora. Todos habíamos visto algo. Me incliné hacia adelante con los demás, esforzándome por concentrarme en el punto donde se había refractado la onda de luz, y cuando la campana volvió a sonar con fuerza, capté el momento en el que, supuse, las vibraciones rozaron ese punto. Brevemente, muy brevemente, vi una alta pared rocosa con una colección de chozas de madera en la base. Y entonces ya no estaba. Reemplazado por el océano. Es el sonido de la campana, dijo Ren. O las vibraciones, tal vez la frecuencia. Eso, no tiene sentido. Waze, ¿puedes entender esto? ¿Es mágico por naturaleza? No. Quiero decir, tal vez. Waze se mordió el labio. Atlas está a la vanguardia del desarrollo mágico, pero eso no quiere decir que podamos crearlo todo. Supongo que es posible que se pueda hacer algo como esto. Una cerradura y una llave de algún tipo. Pero ni siquiera puedo empezar a pensar cómo. Andarías disfrazando una isla entera. Nadie sabe cómo funciona, dijo Blake. Solo que lo hace. Miré en su dirección, la encontré a los ojos y luego miré hacia atrás, sin estar preparado para lidiar con la confusión que sentía. Esto es todo, entonces. Estas son las Islas Espejismo. Sí. La campana sonó una vez más, sonando cada vez más fuerte, y otro respondió desde las propias Islas Mirage, tañendo junto con el nuestro. Desencadenó una cacofonía de ondas que se originaron desde un campanario de madera que lentamente apareció como de la nada, o más bien se reveló lentamente, apareciendo sus vigas y listones de madera que conducían hacia el océano, seguidos por una serie de muelles y embarcaderos. Barcos y embarcaciones de diversos tamaños. Se extendió más, atrapado por otro campanario mientras soltaba sus propios repiques. Los muelles de madera regresaron a una plataforma gigantesca que parecía más la cubierta de un barco que una isla. Las Islas Mirage no eran realmente islas en absoluto, sino más bien dos gigantescas púas de piedra que sobresalían del océano, alrededor de cuya base, justo sobre el agua y conectadas entre sí, estaba situada una ciudad flotante encima de plataformas de madera. Escaleras de cuerda y madera se extendían desde allí y alrededor de las agujas, a veces conectándose entre ellas e incluso viajando hacia ellas, a través de túneles huecos que parecían abrirse camino a través de las paredes rocosas. Los barcos rodeaban las islas, la mayoría amarrados en los muelles, pero otros anclados a poca distancia y asegurados con enormes cuerdas anudadas. Las velas estaban plegadas y los mástiles crujían, inclinándose a izquierda y derecha mientras sus barcos se balanceaban en las profundidades del océano. Entre las propias agujas de roca, se encontraban numerosas estructuras hechas de tiendas de campaña y madera, las más grandes y ocupadas recogidas en la parte inferior, mientras que las más pequeñas se aferraban precariamente a las laderas de la montaña, aseguradas en el borde literal de la nada con puentes de cuerda que conducían hacia abajo y alrededor. Todo parecía que iba a ser arrastrado por un fuerte viento, y mucho menos por una tormenta, pero cuando las olas pasaron bajo la enorme cubierta, me di cuenta de que, al igual que los barcos, toda la ciudad se balanceaba arriba y abajo. No era tanto una comunidad fija, sino un barco gigante propio amarrado entre las paredes rocosas, con cientos de barcos más pequeños atracados en él. Bienvenido a las Islas Mirage, llamó Adam. El refugio de los capas grises.
Islas Mirage, allá vamos. No estoy seguro de dónde saqué ideas de este. Quizás un toque de Waterworld. Esa película absolutamente maravillosa, terrible, de hace años. O tal vez fui yo jugando a Sea of Thieves hace años. Es difícil decirlo con seguridad, pero definitivamente recuerdo algunos lugares de Sea of Thieves que tenían puentes de cuerda geniales alrededor de altas formaciones rocosas. Próximo capítulo. 8 de abril. Patreon.com/corazón.